¡Alto ahí! ¡Tú no tienes entrada aquí! Este lugar es solo para gente de clase alta, no para alguien que apesta a mercado. ¡Lárgate de una vez para que dejes de avergonzarnos! Esas fueron las palabras venenosas con las que mi nuera me dio la bienvenida en la puerta del salón de bodas. Busqué a mi hijo, Emiliano, con la mirada, suplicándole ayuda, pero él solo bajó la cabeza, fingió arreglarse el moño del cuello y me dejó sola frente al desprecio. En ese instante, me quedé helada, pero no hice un escándalo. Me alicé el vestido con calma y le respondí con una sonrisa y una tranquilidad aterradora. Está bien, nuera. Me voy, pero antes de seguir con tu fiesta, abre tu teléfono. El verdadero regalo de bodas acaba de llegar. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Y justo en el instante en que ella desbloqueó la pantalla, comenzó su pesadilla. Me llamo Rosalía Montoya, tengo 64 años. Hoy, el día de la boda de mi hijo, también se convirtió en el día en que dejé de ser su madre para convertirme en una carga. En los ojos de mi nuera Lucía, yo solo era una mancha que afeaba la boda de lujo que ella había montado con falsedades. Toda la noche anterior estuve despierta, nerviosa, cuidando cada pliegue de mi vestido para venir a bendecir a mi hijo. Pero mi nuera me arrebató mi lugar como madre del novio sin piedad alguna. Caminé despacio hacia la entrada del salón. Me sentía nerviosa, pero también bonita con mi vestido color amarillo limón, el mismo que compré con tanto esfuerzo hace 5 años para la graduación universitaria de Emiliano. Respiré hondo y sonreí al ver las luces doradas que adornaban el vestíbulo. Pero mi sonrisa no duró ni 3 segundos. Justo antes de que pudiera cruzar el umbral, una figura blanca se interpuso en mi camino. Era Lucía, la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. Lucía parecía una reina con su vestido de encaje importado y su tiara brillante. No me saludó, ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada recorrió mi cuerpo de arriba a abajo con un desprecio tan palpable que sentí como si me hubiera escupido en la cara. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja, pero con un tono que cortaba como cuchillo. «Vengo a la boda de mi hijo, Lucía. Soy la madre del novio», respondí, tratando de mantener la compostura, aunque sentí un nudo apretarse en mi garganta. Intenté dar un paso hacia adelante, pero ella extendió su brazo, bloqueándome el paso con una firmeza agresiva. «No, tú no vas a entrar ahí». «¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo que la sangre se me helaba. «Emiliano me espera. Es mi lugar estar ahí adentro». Lucía soltó una risa corta y seca. Se acercó un paso más a mí, bajando la voz para que los invitados que iban llegando no escucharan su veneno. «Mírate, Rosalía, por favor, ten un poco de dignidad y mírate en un espejo. ¿En serio pensabas entrar a mi boda vestida con esos trapos viejos? Ese vestido parece sacado de una tienda de segunda mano. Es el vestido de la graduación de Emiliano. Es seda fina», dije, defendiendo mi prenda como si defendiera mi propia piel. «Es un trapo viejo y pasado de moda. ¿Y tú? Tú desentonas con todo esto». Hizo un gesto amplio, señalando los candelabros de cristal, los arreglos florales gigantescos y a los invitados que vestían trajes de diseñador. «Escúchame bien», continuó, clavando sus ojos fríos en los míos. «Esta boda es un evento de alto nivel. Aquí hay socios de Emiliano, inversionistas, gente de mi círculo social, gente importante. No voy a permitir que arruines la estética de mi noche paseándote por ahí con tu cara de sufrimiento y oliendo a cebolla». «Yo no huelo a cebolla», dije, y mi voz tembló por primera vez. Me bañé y me puse mi mejor perfume. «El olor a mercado lo traes impregnado en la piel, Rosalía. Eso no se quita con perfume barato. Tú no perteneces a este mundo. Ahora Emiliano es parte de mi mundo, y tú sobras». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero me obligué a no parpadear. No iba a llorar delante de ella. Busqué con la mirada a Emiliano, esperando verlo salir, esperando que viniera a buscarme, pero el vestíbulo estaba vacío de su presencia. «¿Emiliano sabe que me estás prohibiendo la entrada?», pregunté, aferrándome a la última esperanza. Lucía sonrió con suficiencia, acomodándose un rizo perfecto sobre el hombro. «¿Quién crees que estuvo de acuerdo en que era mejor que no vinieras? Él no va a salir, así que no te quedes aquí haciendo un drama. Vete a tu casa. No estás invitada.
porque en esta boda solo queremos gente de nuestro mismo nivel. Me quedé inmóvil. Miré a esa mujer joven, hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Y luego pensé en mi hijo, escondido detrás de las faldas de ella, avergonzado de la madre que se había partido la espalda cargando cajas para que él tuviera esas manos suaves de licenciado. Respiré profundo. «Está bien, Lucía», dije con una voz tan calmada que ella parpadeó, sorprendida. «Tienes razón. No encajo aquí. Mi nivel es otro, muy diferente al de ustedes». Me di la vuelta despacio, con la elegancia que ella creía que yo no tenía, pero antes de dar el primer paso hacia la salida, me detuve y giré la cabeza solo un poco para mirarla una última vez. Ah, una cosa más. Con la emoción de la boda, casi se me olvida decirte, revisa tu teléfono. El regalo de bodas que les envié ya debe haber llegado, y créeme, es algo que está muy a tu nivel. Sonreí. Sin esperar su respuesta, caminé hacia la salida, dejando atrás la música suave que empezaba a sonar, el olor a flores caras y la vida falsa que mi hijo había elegido. Salí a la noche fresca, saqué mi celular viejo de mi bolso y vi la hora. Eran las 7 en punto. El correo electrónico que mi abogado programó debía estar entrando en la bandeja de entrada de Lucía justo en este momento. Sube el volumen de tu teléfono, nuera. La fiesta apenas comienza. Crucé el estacionamiento y me detuve junto a un poste de luz que parpadeaba. El aire de la noche me golpeó la cara. Lo que me estaba matando no eran las palabras de Lucía, sino el maldito silencio de mi hijo. Lo recordé todo. Él estaba ahí. Emiliano estaba parado a escasos 3 metros de nosotras, oculto detrás de una columna decorada con flores blancas. Lo vi perfectamente. Llevaba el smoking negro italiano que compramos juntos hace 2 meses. Se veía guapo, elegante, como el príncipe que yo siempre soñé que sería. Cuando Lucía me escupió esas palabras venenosas sobre mi olor a mercado y mi falta de clase, yo le supliqué en silencio. Emiliano, por Dios, di algo. Dile que soy tu madre, dile que me respeten. No dejes que me trate como a un perro callejero. ¿Y qué hizo él? Emiliano me vio. Vi el miedo en su cara. Vi la vergüenza. Se avergonzaba de mí. Y entonces hizo lo más cobarde que un hombre puede hacer. Desvió la mirada. Bajó la cabeza y con una calma que me heló la sangre, levantó las manos para ajustarse el moño de su cuello. Se acomodó ese estúpido lazo de seda negra. Se alisó la solapa del saco. Fingió que no escuchaba cómo su futura esposa humillaba a la mujer que le dio la vida. Se hizo sordo. Se hizo ciego. Ese gesto, ese simple movimiento de arreglarse el moño mientras a mí me destrozaban el alma, fue mi sentencia de muerte. La rabia empezó a subir por mi garganta, amarga y caliente. Quise regresar. Quise entrar ahí y cachetearlo delante de todos sus amigos ricos. Pero me detuve. Mis manos apretaron mi bolso viejo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Nadie me defendió. Nadie dijo: «Esa es doña Rosalía, una mujer honorable». Tuve que defenderme sola, como siempre lo he hecho. Pero esta vez, el enemigo era la carne de mi carne. Me recargué en el asiento trasero de ese taxi viejo. El olor a tabaco rancio y aromatizante de pino llenaba el aire, un contraste brutal con el perfume a flores costosas que se respiraba hace unos minutos en el salón de fiestas. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, igual que mis recuerdos. Bajé la vista hacia mi regazo y me quedé mirando mis manos. Mis pobres manos. Están llenas de manchas por el sol y tienen los nudillos hinchados. La piel es rasposa, como lija. No hay crema cara que pueda suavizar 30 años de trabajo bruto. Cuando mi esposo murió y me dejó sola con Emiliano de apenas 4 años, tuve que tomar una decisión. Podía buscarme otro marido que me mantuviera, o podía convertirme en el padre y la madre que mi hijo necesitaba. Elegí lo segundo. Rechacé a buenos hombres porque tenía miedo de que alguno no quisiera a mi hijo, o peor, que lo tratara mal. Me amarré el rebozo y me fui a la central de abastos. Empecé barriendo puestos, luego cargando guacales de jitomate que pesaban más que yo. Recuerdo el frío de las 4 de la mañana que se te mete en los huesos y no sale nunca. Recuerdo el olor a pescado y cilantro que se impregnaba en mi ropa y en mi pelo, ese mismo olor que mi nuera dice que todavía tengo. Vendí el terreno que mi padre me dejó en el pueblo. Era mi única herencia, mi seguro de vida. Pero Emiliano quería ir a una universidad privada porque decía que en la pública no iba a hacer contactos importantes. Lo vendí todo.
Cada centavo se fue en colegiaturas, en libros, en viajes de intercambio. Yo comía frijoles y tortillas con sal durante semanas enteras para que él pudiera ir a cenar con sus amigos ricos y no sintiera vergüenza de no tener dinero. Me quité el pan de la boca, literalmente. Cuando quiso su primer coche, porque le daba pena llegar en camión a la escuela, rompí mi alcancía de ahorros de 5 años. Cuando quiso poner su empresa de importaciones, hipotequé mi casita, mi refugio, para darle el capital inicial. Y ahora veo estas manos mías, curtidas y feas, y pienso en las manos de él. Las manos de Emiliano son suaves. Tienen manicure, sostienen copas de cristal fino y firman cheques con plumas de oro. Pero esas manos suaves nunca cargaron una caja. Nunca sintieron el dolor de una astilla clavada por cargar madera. Sus manos son suaves porque las mías se hicieron pedazos construyendo su pedestal. Lo más triste es la mentira en la que viven. Lucía se cree que se casa con un millonario hecho a sí mismo. Emiliano se pasea como un gran empresario. Pero se les olvida un pequeño detalle. El departamento de lujo en Polanco donde viven, ese con vista a la ciudad, está a mi nombre. Yo pagué el enganche y sigo pagando la hipoteca porque al principio el banco no confiaba en él. Los préstamos para su negocio tienen mi firma como aval. Todo ese imperio de cristal está construido sobre la espalda de esta vieja verdulera. Ellos creen que soy una anciana ignorante que solo sirve para estorbar en las fotos. No saben que soy la dueña de la tierra que pisan. Pensé que mi hijo estaría agradecido. Pensé que todo este sacrificio valdría la pena el día que lo viera feliz. Pero hoy, en ese taxi, me di cuenta de que crié a un parásito que se avergüenza del organismo que lo alimenta. Mis manos temblaban, no de frío, sino de una tristeza profunda que se estaba convirtiendo en determinación. Cualquier padre o madre sabe de lo que hablo. Sabe lo que es dejar de comprarse ropa nueva durante 10 años para que sus hijos se estrenen en Navidad. Sabe lo que es trabajar enfermo porque hace falta dinero para la medicina del niño. Cogí mi teléfono con fuerza. La pantalla brillaba en la oscuridad del taxi. Ya no había vuelta atrás. Cogí aire y pensé en todas las madres y padres que me están escuchando ahora mismo. Cogí aire y pensé en todas las madres y padres que me están escuchando ahora mismo. Toda mi vida solo supe vivir para él. Me quité la comida para que él estuviera lleno. Pasé fríos para que él estuviera caliente. Tal vez muchos de ustedes han hecho lo mismo. ¿Verdad que duele cuando no lo valoran? Si tú también eres una madre o un padre que ha dado todo por sus hijos, a veces hasta olvidándose de sí mismo, por favor, déjame un comentario abajo que diga, yo entiendo, o simplemente deja un corazón. Necesito saber que no estoy sola en este dolor, que hay más gente ahí afuera que sabe lo que significa amar hasta que duele. Mi mente voló hacia atrás, justo hace un año. Recuerdo que me pasé 2 días enteros metida en la cocina. Mis manos olían a ajo y comino porque quería preparar mi famoso mole poblano, ese que lleva más de 20 ingredientes y que mi abuela me enseñó a hacer moliendo el cacao y los chiles en el metate de piedra. Estaba emocionada. Emiliano me había dicho, «Mamá, quiero que conozcas a Lucía. Es la mujer de mi vida». Yo me imaginaba a una muchacha sencilla, con ganas de formar un hogar. Limpié la casa hasta que los pisos brillaron. Puse el mantel bordado que solo sacaba en Navidad y esperé con el corazón en la garganta. Cuando llegaron, lo primero que noté no fue su belleza, que la tenía, sino sus ojos. Eran ojos de escáner. Desde que cruzó la puerta, Lucía no me saludó con un abrazo. Me extendió la mano con la muñeca floja, como si tuviera miedo de contagiarse de algo. Sus ojos recorrieron mi sala pequeña, mis muebles viejos pero cuidados, y mis cortinas de flores. Hizo una mueca casi imperceptible, un ligero arrugar de nariz, como si hubiera olido algo podrido. «Huele mucho a condimentos», dijo ella sin siquiera decir, «Buenas tardes. Es el mole, Mía. Lo hice especialmente para ti». Respondí con una sonrisa, invitándolos a pasar a la mesa. Nos sentamos. Serví los platos con orgullo, bañando el pollo en esa salsa oscura y espesa que para mí es sinónimo de amor. Lucía miró el plato como si le hubiera servido veneno. Con 2 dedos, tomó una servilleta de papel y limpió meticulosamente la cuchara y el tenedor antes de usarlos, aunque estaban impecables. Ese gesto fue una puñalada en mi orgullo de ama de casa. «Ay no, doña Rosalía. Gracias, pero no puedo comer esto. Es pura grasa y carbohidratos. Mi nutriólogo me mataría».
Solo tráigame un vaso de agua, por favor. Pero que sea embotellada, si tiene. No tomo del grifo. Miré a Emiliano, esperando que le dijera, pruébalo. Mi mamá se tardó 2 días en hacerlo. Pero mi hijo, mi Emiliano, solo empujó su propio plato lejos. Mamá, Lucía se cuida mucho. Hubieras preparado una ensalada o algo más ligero. El mole es muy pesado. Sentí que el bocado se me atoraba en el pecho. Me levanté en silencio y le serví su agua. La comida se enfrió en la mesa mientras ella hablaba de sus viajes a Europa y de marcas de ropa que yo no podía pronunciar. Yo me sentía cada vez más chiquita en mi propia casa. De repente, Lucía se quedó mirando la pared principal de la sala. Ahí colgaba mi tesoro más grande. Una fotografía vieja, ampliada y enmarcada en madera rústica. En la foto salía yo, joven, con mi delantal del mercado puesto, abrazando a un Emiliano de 5 años, que sonreía chimuelo. Esa foto, comentó ella, señalando con su uña perfectamente pintada. Tienen que quitarla. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Es mi recuerdo favorito. Es que no va con la imagen que Emiliano debe proyectar ahora, explicó ella con ese tono condescendiente, como si le hablara a una niña tonta. Se ve. ¿Cómo lo digo sin que suene mal? Se ve muy de pueblo. Muy aspiracional, pero en el mal sentido. Emiliano ahora es un empresario, y si traemos a sus socios aquí, ver a su madre con un delantal sucio no es la mejor carta de presentación. Además, el marco es horrible. Deberíamos poner algo abstracto. Arte moderno. Algo que diga éxito. Yo apreté los labios. Miré a mi hijo. Él estaba mirando la mesa, jugando con la etiqueta de la botella de agua. Emiliano, le dije suavemente, esa foto es de cuando logré comprarte tu primer uniforme escolar con mi trabajo. Mamá, dijo él, levantando la vista. Su voz sonaba cansada, fastidiada. Lucía tiene razón. Esa foto es muy vieja. Ya no soy ese niño. Y la verdad, sí desentona un poco. Hay que modernizarnos. Antes de que yo pudiera decir una palabra más, Emiliano se levantó de la mesa, caminó hacia la pared, descolgó el cuadro que había estado ahí por 20 años y lo puso boca abajo sobre el sofá. En la pared quedó un recuadro de pintura más clara, una cicatriz pálida donde antes había estado mi orgullo. Mañana te traigo una pintura abstracta que combine con las cortinas, dijo Lucía, sonriendo satisfecha, como si acabara de ganar una batalla importante. Y por favor, doña Rosalía, para la próxima vez que vengamos, trate de esconder esas figuras de porcelana de la vitrina. Son de muy mal gusto. Ese día, mientras lavaba los platos llenos de mole que nadie probó, entendí que ya no era la dueña de mi casa. Entendí que para ellos yo era como esa foto vieja. Algo que había servido en el pasado, pero que ahora solo estorbaba y debía ser escondido para no afear su presente brillante. Me tragué mis lágrimas junto con el mole frío y dejé que el silencio llenara los huecos donde antes habitaban mis risas. Lo que no sabía entonces era que quitar esa foto era solo el principio. Pronto querrían quitarme a mí también. 3 semanas antes de la boda, el destino quiso que se me cayera la venda de los ojos de la manera más cruel posible. Era un martes por la tarde. Yo llevaba en mi bolso un sobre amarillo abultado. Adentro iban 50,000 pesos en efectivo. Mis ahorros de los últimos 2 años, el dinero que guardaba para cualquier emergencia médica. Había decidido dárselos a Emiliano porque me había comentado, con cara de preocupación, que el presupuesto para el banquete se les había salido de las manos. Como siempre, mi instinto de madre fue correr a tapar sus agujeros, a solucionar sus problemas, a asegurarme de que su gran día fuera perfecto. Llegué al edificio de departamentos en Polanco, ese edificio elegante con portero uniformado y pisos de mármol. Subí en el elevador sintiéndome la dueña del mundo, porque, legalmente, yo era la dueña de ese departamento. Yo había dado el enganche. Yo había firmado las escrituras. Aunque ellos vivieran ahí como reyes. Tenía mi propia llave. Por supuesto, Emiliano me la dio hace tiempo para emergencias, aunque rara vez la usaba porque sabía que a Lucía no le gustaban las visitas sorpresa. Pero ese día pensé que, trayendo dinero, el recibimiento sería diferente. Abrí la puerta con cuidado. El departamento estaba en silencio, con las cortinas cerradas a media luz. Pensé que no había nadie. Pero entonces escuché voces que venían de la recámara principal. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio,
caminando sobre la alfombra gruesa que ahogaba el sonido de mis pasos. Con la intención de darles la sorpresa, levanté la mano para tocar la madera de la puerta, pero la voz de Lucía me detuvo en seco. Su tono no era de plática, era de exigencia. Ya te dije que no, Emiliano. No voy a discutir esto otra vez. En cuanto regresemos de la luna de miel en París, quiero que tu madre esté fuera de nuestras vidas. Me quedé paralizada. Mi mano se congeló en el aire. El corazón me dio un vuelco doloroso en el pecho. Pero es mi madre, Lucía. No puedo simplemente decirle que no la quiero ver, respondió Emiliano. Su voz sonaba débil, cansada, sin convicción. No estoy diciendo que la mates. Por Dios. Solo digo que no la quiero aquí, en mi casa. Quiero hacer reuniones con mis amigas, quiero invitar a gente importante, y no puedo tener a esa señora sentada en la sala con su ropa vieja y sus historias de verduras y frutas. Me da vergüenza, Emiliano. Entiéndelo. Huele a mercado. Ese olor a cebolla y cilantro lo trae impregnado en la piel y me da náuseas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sollozo. Mi propio olor, el olor del trabajo honrado que pagó ese techo bajo el que estaban discutiendo, le daba asco. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó él. El departamento está a su nombre, técnicamente, pues haz que te lo pase. Engáñala, dile que es por impuestos o lo que sea. Ella firma todo lo que tú le pones enfrente porque es una ignorante. Y luego, búscale un lugar. ¿Un lugar? Sí, un asilo. Hay uno en las afueras, por la salida a Cuernavaca. Es de beneficencia pública, así que es casi gratis. Con la pensión miserable que ella recibe, alcanza para pagar la mensualidad. Ahí estará con gente de su clase, jugando dominó y tejiendo chambritas. Estará feliz. Y nosotros seremos libres. Necesito esta casa solo para nosotros, Emiliano. Necesito convertir su cuarto de visitas en mi vestidor. Hubo un silencio largo y pesado que se sintió como si me estuvieran apretando el cuello con una soga. Yo rezaba por dentro, rezaba a la Virgen, a todos los santos, suplicando que mi hijo gritara, que le dijera que estaba loca, que jamás le haría eso a la madre que se quitó el pan de la boca para él. Esperé escuchar su defensa, esperé escuchar al hombre que yo crié. Está bien, dijo Emiliano finalmente. Su voz fue un susurro, pero en el silencio del pasillo sonó como un disparo. ¿De verdad?, preguntó ella, cambiando su tono a uno dulce y victorioso. Sí, tienes razón. No podemos avanzar socialmente si ella está siempre pegada a nosotros como una sombra. Pero tiene que ser después de la boda. No quiero dramas ahora. Perfecto, mi amor. Después de la luna de miel, la mandamos al asilo. De acuerdo, solo haz lo que quieras, pero por favor, asegúrate de que no haga ningún escándalo antes del gran día. Necesito que firme los últimos cheques para el salón. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue el corazón. El corazón ya estaba hecho pedazos desde hace rato. Lo que se rompió fue el vínculo sagrado, el cordón invisible que me ataba a él. Escuchar a mi hijo, a mi sangre, aceptar mandarme a un asilo de beneficencia, a un lugar de caridad, solo para que su esposa pudiera tener un vestidor más grande, fue el final de doña Rosalía, la madre abnegada. Bajé la mano, que sostenía el sobre amarillo. Pesaba. Pesaba como si llevara piedras adentro. Miré ese dinero, esos billetes que tantas horas de sueño me habían costado, y sentí asco. Iba a dárselos para que tuvieran una fiesta de lujo, mientras ellos planeaban tirarme a la basura como un mueble viejo. No entré, no grité, no hice la escena que tanto temían. Con una calma que me asustó a mí misma, guardé el sobre en mi bolso y cerré el cierre despacio. Di media vuelta. Mis pies se movieron solos sobre la alfombra, alejándome de esa puerta, de esa recámara, de esas dos personas que ya no eran mi familia. Eran desconocidos, eran enemigos. Salí del departamento y cerré la puerta principal con delicadeza, sin hacer ni el más mínimo ruido. Bajé por el elevador con los ojos secos y la mirada fija en el reflejo del metal. Ya no había dolor. Solo había un frío inmenso y una claridad absoluta. Ellos querían mi dinero y mi ausencia. Bueno, iban a tener mi ausencia, eso se los garantizaba, pero mi dinero se quedaba conmigo. Y ese departamento también. Ese día murió la madre y nació la mujer que iba a defenderse. Si ellos querían guerra, si querían jugar sucio,
Entonces yo les enseñaría que la vieja del mercado sabe pelear mejor que nadie. Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me senté en mi vieja mecedora de mimbre, esa que rechina con cada movimiento, y me quedé mirando fijamente la fotografía de mi difunto esposo que tengo sobre la cómoda. Roberto me miraba desde el marco de plata, con esa sonrisa tranquila que tenía antes de que el cáncer se lo llevara. Le hablé en voz alta a la foto, rompiendo el silencio de mi casa vacía. «Perdóname, viejo», le dije. «Te fallé. Fallé en criar al hombre que tú querías. Criamos a un muchacho que prefiere la apariencia antes que la sangre. Pero te juro por mi vida que voy a arreglarlo. No voy a dejar que el trabajo de tus manos y las mías termine pagando los caprichos de una mujer que me desprecia». Cuando salió el primer rayo de sol, mis lágrimas ya se habían secado. No quedaba ni una sola gota de tristeza en mi cuerpo. Todo ese dolor se había evaporado, y en su lugar solo quedaba una frialdad dura, sólida como el cemento. Me levanté, me lavé la cara con agua helada, y me preparé un café negro, cargado, sin azúcar. Necesitaba estar despierta. Necesitaba estar lúcida. A las 8 en punto marqué el número del licenciado Arturo Beltrán. Arturo no es solo un abogado. Es un amigo de la familia desde hace 40 años. Él fue quien me ayudó con los papeles cuando Roberto murió y quien me asesoró para comprar cada propiedad. «Bueno, Arturo, necesito verte. Es urgente. Trae todos los expedientes de las propiedades y los avales de los préstamos». «Sí, todos. Te espero en mi casa en 1 hora». Cuando Arturo llegó y desplegó los documentos sobre mi mesa de comedor, esa mesa cubierta con un mantel de plástico que Lucía tanto odiaba, la realidad se mostró ante nosotros en blanco y negro. Papelito habla, como dicen, y los papeles gritaban una verdad que Emiliano había olvidado convenientemente. El departamento de lujo en Polanco, escriturado a nombre de Rosalía Montoya. La camioneta del año que maneja Lucía para ir al gimnasio, facturada a nombre de Rosalía Montoya. El local comercial donde Emiliano tiene su oficina de importaciones, propiedad de Rosalía Montoya. Los créditos bancarios rotativos que mantienen a flote su negocio, aprobados bajo la garantía hipotecaria de mis terrenos. Arturo revisaba los documentos con el ceño fruncido, ajustándose los lentes una y otra vez. Levantó la vista y me miró con preocupación. «Rosalía, si ejecutamos las cláusulas de revocación que me estás pidiendo, vas a dejar a tu hijo en la calle, literalmente, sin casa, sin coche y con las cuentas congeladas. El banco va a exigir el pago inmediato de los préstamos si tú retiras tu aval. Su empresa podría quebrar en cuestión de días. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Es una medida nuclear». Me tomé un sorbo de café, sosteniendo la taza con mis manos firmes. Lo miré directamente a los ojos. «Estoy completamente segura, Arturo. Prepara los documentos de revocación de uso, las demandas de desalojo y la cancelación de los poderes notariales. Quiero que todo esté listo para ser enviado con un solo clic. Pero, Rosalía, es tu único hijo. Arturo, esto no es un castigo por odio. Es un acto de justicia. Mi hijo y su prometida planean meterme en un asilo de beneficencia en cuanto regresen de su luna de miel. ¿Me escuchaste bien? Quieren deshacerse de mí para quedarse con todo». Arturo se quedó mudo. Se quitó los lentes despacio y los limpió con su pañuelo, visiblemente impactado. Su rostro de abogado profesional se desmoronó y vi la indignación de un amigo leal. «Malditos», murmuró entre dientes. «No puedo creer que Emiliano sea capaz de eso». «Lo es. El dinero lo cambió Arturo, y yo tengo la culpa por habérselo dado todo en bandeja de plata. Por eso quiero recuperar todo. No es porque yo sea una vieja avara que ama el dinero. Tú me conoces. Yo soy feliz con mis frijoles y mi techo. Pero tengo que enseñarles una lección final. Una lección que olvidé enseñarle a mi hijo cuando era niño». «¿Qué lección es esa?», preguntó él. «Que no se muerde la mano que te da de comer». «Nunca». Arturo asintió, volviendo a ponerse los lentes con una determinación renovada. Empezó a organizar las carpetas con movimientos rápidos y eficientes. «Entendido, Rosalía. Voy a blindar todo. Nadie te va a quitar ni un centavo. ¿Cuándo quieres que les notifique? ¿Les mandamos el aviso hoy mismo para cancelar la boda?». Negué con la cabeza. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. «No, hoy no. Déjalos que sigan con su fiesta. Déjalos que se pongan sus trajes caros y se crean los reyes del mundo.
Quiero que el golpe llegue en el momento en que más duele, en el momento en que se sientan intocables. Entonces, ¿cuándo? El sábado, el día de la boda. Quiero que programes el envío de todos los correos electrónicos, las notificaciones bancarias y los avisos legales para las 7 de la noche en punto. Justo cuando empiece la recepción. Quiero que, cuando estén brindando por su futuro, se den cuenta de que su futuro acaba de ser cancelado. Arturo me miró con respeto, tal vez incluso con un poco de miedo. Anotó la fecha y la hora en su libreta. Hecho. A las 7 de la noche del sábado, el imperio de papel de Emiliano se va a desmoronar. Gracias, licenciado. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a buscar mi vestido azul a la tintorería. Tengo una boda a la que asistir, aunque sea solo por unos minutos. Ese día, mientras Arturo salía de mi casa, sentí que recuperaba el aire. Había pasado de ser la víctima temblorosa en un pasillo oscuro a ser la dueña de mi destino. Ya no tenía miedo. Solo tenía una fecha marcada en el calendario y la certeza de que, muy pronto, la verdad iba a salir a la luz. 3 días antes de la gran fecha, todavía me quedaba una pizca de esperanza. Dicen que el corazón de una madre es terco, y el mío se negaba a aceptar que mi hijo estaba perdido para siempre. Así que me presenté en la cena de ensayo. Era en un restaurante francés de esos, donde los menús no tienen precios y los meseros te miran por encima del hombro. Yo llegué temprano, como siempre he hecho en mi vida, pensando que tal vez necesitaban ayuda para acomodar los centros de mesa o revisar los nombres en los lugares. Quería ser útil. Quería ser parte de esto. Entré por la puerta principal con mi bolsa de mano apretada contra el pecho. Apenas di 2 pasos dentro del salón, un hombre alto, vestido de traje negro, se me interpuso. Era el gerente del lugar. Me miró con impaciencia y chasqueó la lengua. Señora, llega tarde, me dijo con voz autoritaria. El personal de limpieza entra por la puerta trasera, por el callejón. Tenga, póngase esto y váyase directo al fregadero que se nos acumulan los platos. Me extendió un delantal sucio. Me quedé helada. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Disculpe, señor. Yo no trabajo aquí. Soy la madre del novio, le dije con dignidad. El hombre soltó una carcajada burlona, mirándome el vestido sencillo y mis zapatos cómodos. Sí, claro, y yo soy el presidente de la República. No me haga perder el tiempo, señora. O se pone a lavar, o se va. La señorita Lucía me dijo claramente que vendría una señora mayor para ayudar en la cocina. Busqué a Emiliano con la mirada, desesperada. Él estaba ahí, a unos metros, platicando con sus amigos, esos muchachos que manejan los coches deportivos que sus papás les compran. Él vio todo. Vio cómo el gerente me empujaba el delantal contra el pecho. Emiliano, por favor, dile quién soy, supliqué. Se hizo un silencio incómodo. Los amigos de Emiliano se voltearon a vernos. Mi hijo se puso rojo, pero no de coraje por cómo trataban a su madre, sino de vergüenza de que lo vieran conmigo. Se aclaró la garganta y soltó una risa nerviosa, falsa. Ah, sí, muchachos. Es que, bueno, a mi mamá le encanta sentirse útil. Ya saben cómo es la gente de antes. No pueden estarse quietos. Le gusta hacer cosas manuales, lavar, limpiar. Son sus mañas. Déjenla que se entretenga un rato si quiere. Sentí como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en el alma. Le gusta. Dijo que me gustaba. Como si mis 30 años fregando pisos y cargando cajas hubieran sido un pasatiempo divertido y no una necesidad brutal para darle de comer. No dije nada. Dejé caer el delantal al suelo y caminé hacia la mesa principal, sentándome en la esquina más alejada. Me tragué mi orgullo junto con un sorbo de agua, porque todavía faltaba lo peor. Llegó el momento de los regalos. Los invitados sacaban cajas envueltas en papeles brillantes, relojes de marca, viajes a Europa, juegos de copas de cristal cortado. Lucía abría cada regalo y gritaba de emoción, calculando el precio de cada cosa con sus ojos de calculadora. Entonces me tocó a mí. Me levanté despacio. Mis manos temblaban un poco cuando saqué del bolso una cajita de terciopelo desgastado. Adentro no había oro ni diamantes. Había un rosario de plata. Era el rosario de mi bisabuela. Esa plata vieja y opaca había estado en las manos de las mujeres de mi familia durante 4 generaciones. Con ese rosario recé cuando mi esposo murió. Con ese rosario recé cada vez que Emiliano tenía fiebre de niño. No tenía precio porque su valor era el amor y la fe de mi sangre. Lucía, Emiliano,
dije, con la voz entrecortada. No tengo mucho dinero líquido ahora, pero quiero darles esto. Es la reliquia más sagrada de la familia Montoya, para que Dios bendiga su hogar. Lucía tomó la cajita. La abrió. Hubo un silencio sepulcral en la mesa. Con 2 dedos, usando solo las puntas de sus uñas largas, sacó el rosario como si estuviera sacando un gusano muerto de la basura. Lo levantó a la luz, haciendo una mueca de asco total. ¿Qué es esto?, preguntó ella, y su voz resonó en todo el salón. ¿Plata vieja? Ay, Rosalía, por Dios, está todo negro y manchado. ¿En serio este es tu regalo de bodas? Es plata antigua, Lucía. Es historia, intenté explicar. Es basura, interrumpió ella, soltando una risotada cruel. Mira esto, Emiliano. Tu mamá nos regaló chatarra. Oye, Rosalía, creo que si fundimos esto, a lo mejor nos alcanza para comprar media botella del vino que nos estamos tomando, ¿no crees? Cualquiera pensaría que fue un chiste malo. Pero no, fue una señal. Todos en la mesa, los amigos, los padres de Lucía, y lo más doloroso, mi propio hijo, soltaron una carcajada. Se rieron de mi fe, de mi herencia, de mi abuela muerta. Emiliano se limpiaba una lágrima de risa del ojo. Ay, mamá, te pasas. Luego te compramos uno nuevo de plástico que brille más, dijo él. En ese preciso instante, algo dentro de mí se apagó. Pero no fue la vida, fue la compasión. Miré a esas personas reírse con sus bocas abiertas y sus dientes blanqueados. Miré a mi hijo burlarse del objeto que usé para rezar por su vida tantas veces. Ya no sentí ganas de llorar. Ni una sola. Con una calma que no sabía que tenía, extendí la mano y le quité el rosario a Lucía. Tienes razón, dije suavemente. Tienes toda la razón, nuera. Esto es demasiado viejo y feo para ustedes. No combina con su estilo. Mejor me lo quedo yo. Guardé el rosario en el bolsillo de mi vestido, justo encima de mi corazón. Lo sentí frío a través de la tela, pero luego se fue calentando con mi piel. Me dije a mí misma, este rosario es sagrado. No puede estar colgado en el cuello de gente que no tiene alma. Me senté de nuevo y vi cómo seguían con su fiesta, ignorándome por completo. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo estaba en la silla, pero mi mente estaba en el sábado. Estaba contando las horas, los minutos, los segundos. Ya no había dudas, ya no había remordimientos. La sentencia estaba dictada, y ellos mismos habían firmado su condena con esas risas. Ríanse, pensé mientras tomaba mi bolsa. Ríanse mucho ahora que pueden, porque el sábado, a las 7 de la noche, el único sonido que se va a escuchar será el de sus dientes rechinando. Si han llegado hasta aquí, y sienten la misma indignación que doña Rosalía, por favor comenten el número 1 abajo. Déjenme saber que hay personas con corazón que me acompañan en este difícil camino. Su presencia es mi mayor fuerza para contar el final de esta historia. Caminé hacia el auto negro, que estaba estacionado a unos metros de la entrada, justo donde la luz de los faroles no alcanzaba a iluminar del todo. El licenciado Arturo me esperaba con el motor encendido. Al verme, se bajó rápidamente para abrirme la puerta trasera, como si yo fuera una verdadera dama de sociedad, y no la mujer que acababan de correr de una fiesta. Entré al vehículo, y el olor a cuero limpio y aire acondicionado me recibió como un abrazo. Me dejé caer en el asiento, cerré los ojos un segundo y solté el aire que había estado conteniendo. ¿Estás bien, Rosalía?, preguntó Arturo mirándome por el espejo retrovisor, con esa preocupación paternal que siempre tiene. Estoy mejor que nunca. Arturo, pon música, por favor. Algo de Mozart. Necesito limpiar mis oídos de tanta tontería. Arturo asintió, y una melodía suave de violines llenó el coche, aislándonos del ruido de la calle. Pero yo no podía irme todavía. Necesitaba ver, necesitaba ser testigo de que la justicia divina, o en este caso la justicia legal, llegara a su destino. Bajé la ventanilla ahumada solo unos centímetros, lo suficiente para tener una vista perfecta de la entrada del club. Ahí estaba Lucía. Se veía furiosa. Su cara, que minutos antes parecía de porcelana, ahora estaba roja de coraje. La vi meter la mano en su pequeño bolso de lentejuelas con movimientos bruscos. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Iba a llamar a seguridad para asegurarse de que la vieja verdulera se hubiera largado de su vista. Iba a ordenar que me sacaran a patadas si todavía estaba cerca. Vi cómo sacó su teléfono último modelo,
La luz de la pantalla iluminó su rostro maquillado, y entonces ocurrió. Eran las 7 de la noche con 1 minuto, la hora exacta que habíamos programado. Desde mi posición, no podía ver la pantalla de su celular, pero no hacía falta. Yo sabía de memoria lo que estaba apareciendo allí, cascada tras cascada de notificaciones. Me lo imaginé con una claridad exquisita. Primero, el correo del banco. Asunto: notificación urgente de embargo precautorio. Estimado cliente, le informamos que debido al retiro de la balista principal, sus líneas de crédito han sido congeladas inmediatamente. Su saldo disponible es de 0 pesos. Segundo, el correo de la notaría de Arturo. Asunto: revocación de poderes y uso de inmueble. Se le notifica que la propietaria legítima del inmueble ubicado en Polanco solicita el desalojo en un plazo no mayor a 30 días. Asimismo, se revoca el permiso de uso de la camioneta marca BMW, la cual deberá ser entregada a la brevedad. Y tercero, el golpe maestro. El mensaje de WhatsApp en el grupo familiar titulado Boda de ensueño, donde estaban sus padres, sus damas de honor, mis parientes lejanos y, por supuesto, Emiliano. Un archivo de audio simple, sin texto, solo la voz grabada de ella misma diciendo: Tom bata bao traite bon odi. Cho do re. Huele a mercado. Vi cómo la expresión de Lucía cambiaba. Fue como ver una flor marchitarse en cámara rápida. El rojo de la ira se transformó en un gris pálido, casi verdoso. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Su boca perfecta se desencajó. ¿Qué demonios es esto? El grito de Lucía atravesó la distancia y llegó hasta mis oídos, rompiendo la armonía de Mozart. No fue un grito de enojo. Fue un alarido de terror puro. Un grito de alguien que ve cómo el suelo desaparece bajo sus pies. Emiliano, que estaba en la puerta recibiendo a unos invitados, escuchó el grito y corrió hacia ella. Lo vi acercarse, preocupado, con esa cara de niño asustado que pone cuando las cosas se ponen difíciles. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué tienes?», le preguntó él, intentando abrazarla, pero ella lo empujó, le clavó el teléfono en el pecho con desesperación. «Mira esto, mira lo que hizo tu madre. Léelo, inútil». Emiliano tomó el teléfono. Vi cómo sus ojos recorrían la pantalla. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Sus hombros se hundieron. Su postura elegante se derrumbó. Leyó lo del banco. Leyó lo de la casa. Y seguramente escuchó el audio, porque levantó la vista hacia la oscuridad del estacionamiento, buscando mi fantasma, buscando a la madre que acababa de asesinar para complacer a su mujer. Sus manos empezaron a temblar. Temblaban tanto que el teléfono se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de concreto. Nadie se movió para recogerlo. Se quedaron ahí, parados bajo la luz del vestíbulo, como dos estatuas de sal. Él, dándose cuenta de que ya no era un empresario rico, sino un desempleado con deudas. Ella, dándose cuenta de que se había casado con un hombre que no tenía dónde caerse muerto y que acababa de ser expuesta como una bruja ante toda su familia. Los padres de Lucía, los señores Navarro, se acercaron al ver el alboroto. La madre de Lucía recogió el teléfono del suelo. Vi cómo leía, vi cómo se llevaba la mano a la boca horrorizada al escuchar la voz de su propia hija hablando del asilo. Me imaginé la vergüenza de saber que criaron a un monstruo. Yo seguía ahí, en mi coche, invisible y poderosa. No sentí lástima, ni una pizca. Lo que sentí fue una paz inmensa, como cuando uno termina de limpiar la casa a fondo y se sienta a descansar. Había puesto la basura en su lugar. Miré a Emiliano una última vez. Estaba pálido, sudando, mirando a todos lados con pánico. Buscaba una solución. Buscaba a mamá para que viniera a arreglarlo, para que sacara la chequera y le dijera que todo iba a estar bien. Pero mamá estaba escuchando música clásica y bebiendo agua mineral en un coche con aire acondicionado. «Sube el vidrio, Arturo», dije con voz tranquila. Ya vi suficiente. El cristal subió suavemente, borrando la imagen de su desesperación. El mundo exterior desapareció. «¿A dónde vamos, Rosalía?», preguntó Arturo, poniendo el auto en marcha. «Vamos a cenar unos tacos, Arturo. Tengo mucha hambre. Y después, llévame a mi casa. Mañana tengo que ir al mercado temprano a comprar fruta fresca». La vida sigue. El auto arrancó suavemente, alejándose de la fiesta más triste y más cara de la historia. Dejé atrás a mi hijo y a su esposa en medio de su propio desastre.
No miré por el retrovisor. No hacía falta. Yo ya sabía cómo terminaba esa película. Y por primera vez, en muchos años, la protagonista de mi vida era yo. Me quedé dentro del coche, con el seguro puesto y el aire acondicionado en su punto más bajo. Pero mi mente estaba allá adentro, caminando junto a Arturo. Vi a mi abogado, mi fiel amigo de tantos años, alisarse el saco de su traje gris y caminar con paso firme hacia la entrada del salón, pasando de largo junto a Emiliano y Lucía, que seguían afuera, paralizados como dos estatuas de sal bajo la luz amarillenta de las farolas. Ellos ya sabían que su mundo se había acabado, pero los 300 invitados que bebían champaña adentro todavía no tenían ni idea. Arturo iba a encargarse de eso. Iba a ser el mensajero de la realidad. Desde mi posición, a través de los enormes ventanales de cristal del vestíbulo, pude ver cómo se desarrollaba la escena como si fuera una película muda, aunque yo me sabía los diálogos de memoria. Arturo entró al salón principal con la autoridad de un general. No buscó a los novios, buscó al dinero. Se dirigió directamente hacia el gerente de banquetes, un hombrecito nervioso que minutos antes coordinaba a los meseros con movimientos exagerados de manos. Vi cómo Arturo sacaba una carpeta de piel de su maletín. No era una carpeta cualquiera, era la sentencia de muerte de la fiesta. Abrió el documento frente a la cara del gerente. Pude imaginarme las palabras exactas, frías y cortantes, que salían de su boca. Señor gerente, soy el representante legal de la señora Rosalía Montoya, la titular de la cuenta que financia este evento. Le informo que a partir de este segundo, la autorización de pago ha sido revocada. La tarjeta ha sido cancelada y los cheques han sido rebotados. Si ustedes sirven un solo canapé más o descorchan una sola botella más, lo harán gratis, porque mi clienta no va a poner ni un peso. La reacción fue inmediata. El color desapareció de la cara del gerente. Sus ojos se movieron frenéticamente de los papeles a Arturo, y luego al salón lleno de gente rica comiendo a dos manos. Hizo una señal desesperada con la mano. Fue como si alguien hubiera cortado los cables de la vida. La orquesta, que tocaba un vals suave y elegante, dejó de tocar a mitad de una nota. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada y asfixiante. Las luces de los candelabros, que brillaban con intensidad, parecieron perder fuerza cuando el personal de mantenimiento, alertado por el gerente, empezó a encender las luces de servicio, esas luces blancas y feas que se usan para limpiar, matando al instante la atmósfera romántica y costosa que Lucía tanto había cuidado. Los invitados, esa gente de la alta sociedad que Lucía llamaba su círculo, empezaron a mirar a su alrededor, confundidos. Dejaron las copas a medio terminar sobre las mesas. Se miraron unos a otros. El murmullo comenzó. Primero fue bajo, como el zumbido de un enjambre de abejas, pero rápidamente se convirtió en un ruido de confusión y molestia. ¿Qué pasa? ¿Se fue la luz? ¿Por qué paró la música? Y entonces, en medio de ese silencio incómodo, ocurrió el segundo golpe, el golpe moral. Los padres de Lucía, el señor y la señora Navarro, estaban sentados en la mesa principal. Yo los veía desde el coche. Eran gente orgullosa, de esas que miran a todos por encima del hombro. Vi cómo el señor Navarro sostenía su teléfono con manos temblorosas. El archivo de audio que mi abogado había enviado al grupo familiar acababa de ser reproducido. No solo ellos lo escucharon. En el silencio sepulcral del salón, donde ya no había música, el audio se debió haber escuchado en las mesas cercanas. La voz de su hija, nítida y cruel, flotó en el aire viciado del salón. Ton batabao traite ven. Huele a mercado. Quiero su casa. La señora Navarro se llevó las manos a la boca, horrorizada, no por lástima hacia mí, estoy segura, sino por la vergüenza espantosa de que todos sus amigos escucharan la bajeza moral de su hija. El señor Navarro se puso rojo como un tomate, aflojándose el cuello de la camisa como si de repente le faltara el aire. Se dieron cuenta, en ese preciso instante, de que el yerno millonario que presumían era un fraude, y que su hija princesa era una arpía. Arturo, que seguía parado en el centro de la pista junto al gerente, alzó la voz. No necesitó micrófono. Su voz de abogado litigante, entrenada en los juzgados, resonó con fuerza, llegando a cada rincón del salón, rebotando en las paredes decoradas con telas caras. Señoras y señores, disculpen la interrupción. La fiesta ha terminado. La señora Rosalía Montoya, dueña de los recursos que pagaban esta noche, ha decidido retirar su financiamiento.
Ella no tiene ningún problema en gastar su fortuna en la felicidad de su hijo, pero se niega rotundamente a pagar la fiesta de las personas que planeaban encerrarla en un asilo de beneficencia mañana por la mañana para robarle su casa. La frase cayó como una bomba atómica. Un grito de asombro recorrió el salón. Las cabezas se giraron. Las miradas, que antes eran de admiración hacia la decoración y el lujo, ahora eran de juicio y asco. La gente de sociedad perdona muchas cosas, pero no perdona el escándalo, y mucho menos perdona la traición pública a una madre. Un asilo. ¡Qué barbaridad! Con razón la señora no estaba aquí. Son unos monstruos. Los comentarios volaban de mesa en mesa. Vi a gente levantarse, tomando sus bolsas y sus abrigos, ofendidos, no por mí, sino por haber sido partícipes de tal farsa. Los meseros empezaron a retirar los platos llenos de comida, arrebatando las copas de las manos de los invitados con la orden estricta del gerente de no perder ni un centavo más. Era el caos, pero no era un caos ruidoso y violento, era el caos frío de la humillación. El castillo de naipes que Lucía y Emiliano habían construido con mis billetes se desmoronó en segundos. Toda su elegancia, toda su presunción de clase y nivel quedó reducida a nada. Eran solo dos estafadores descubiertos. Arturo dio media vuelta, con la dignidad intacta, y caminó hacia la salida. Pasó nuevamente junto a los Navarro, que seguían petrificados en su mesa, incapaces de levantar la cara. Los miró un segundo, solo un segundo, y siguió caminando. Cuando Arturo abrió la puerta del coche y se sentó a mi lado, el silencio dentro del vehículo se sintió sagrado. «Está hecho, Rosalía», dijo él, soltando el aire. «El gerente ya está desalojando el salón. Los Navarro se quieren morir de la vergüenza. Y los invitados. Bueno, digamos que nadie se va a quedar a esperar el pastel». Asentí lentamente. No sentí alegría. No es alegre ver cómo se destruye la vida de tu hijo. Pero sentí alivio. Sentí que el peso de la mentira que había cargado durante años finalmente se había caído de mis hombros. «Vámonos, Arturo», dije mirando por última vez el edificio, donde las luces empezaban a apagarse una por una. La función terminó. El coche arrancó y nos alejamos de allí, dejando atrás el desastre. Atrás quedaban los platos sucios, las flores marchitas y la reputación destrozada de dos personas que creyeron que el dinero ajeno era eterno. Yo iba de regreso a mi casa pequeña, a mi cama sola, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que iba a dormir tranquila, porque mi dignidad, esa que intentaron pisotear en la entrada, venía conmigo en el asiento de atrás, intacta y más brillante que nunca. El auto apenas había avanzado unos metros cuando dos figuras se lanzaron frente a nosotros, bloqueando el paso de manera imprudente. Arturo tuvo que frenar de golpe, haciendo chillar las llantas sobre el pavimento. Eran ellos, Emiliano y Lucía, pero ya no parecían los novios de revista que posaban para las fotos hace una hora. Ahora parecían dos náufragos desesperados, corriendo bajo la luz tenue de las farolas del estacionamiento. Emiliano se abalanzó sobre mi puerta, golpeó el cristal con las palmas de las manos, una y otra vez, con los ojos desorbitados y el rostro bañado en sudor frío. «Mamá, por favor. Mamá, abre la puerta. No te vayas así. Tenemos que hablar». Detrás de él llegó Lucía. Ya no caminaba con esa elegancia ensayada. Corría con dificultad, tropezando con sus propios tacones altos. Su cara estaba descompuesta por la rabia y el miedo. Se acercó a la ventanilla gritando, sin importarle quién la escuchara: «Está usted loca. Está completamente demente. ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer? Nos está arruinando. Está destruyendo nuestro futuro por un capricho de vieja rencorosa». Miré a Arturo. Él mantenía las manos firmes sobre el volante, esperando mi orden. Podría haberle dicho que acelerara, que los dejara ahí, gritándole a la nada. Pero necesitaba decir una última cosa. No por ellos, sino por mí. Necesitaba cerrar el círculo. «Baja el vidrio, Arturo». «Pero solo a la mitad», dije con voz calmada. El cristal descendió suavemente, deteniéndose justo a la altura de mis ojos. No quité el seguro de la puerta. Esa barrera invisible seguía siendo necesaria. Al ver el hueco abierto, Emiliano intentó meter los dedos, como si quisiera agarrarse de mí para no ahogarse. «Mamá, gracias a Dios, por favor, dile al abogado que detenga esto».
Dile al gerente que fue un error. Todavía podemos salvar la noche. Los invitados están confundidos, pero si entras y pagas, podemos decir que fue una broma o un malentendido del banco. Por favor, mamá. Lo miré a los ojos. Ya no vi a mi hijo. Vi a un desconocido vestido de etiqueta. Luego miré a Lucía, que seguía jadeando detrás de él, con los puños apretados. No fue ningún error. Emiliano, dije. Mi voz salió firme, sin temblores. No voy a pagar ni un centavo más. Pero es nuestro futuro, gritó Lucía, metiéndose en la conversación, incapaz de contenerse. Ese dinero era para nosotros. La casa es nuestra. Usted no tiene derecho a quitarnos lo que nos pertenece. Nos está condenando a la miseria. Giré la cabeza lentamente y por primera vez en la noche miré directamente a los ojos a mi nuera. Te equivocas, muchacha. Yo no les estoy quitando su futuro. El futuro es algo que no existe todavía. Es algo que ustedes tienen que construir con sus propias manos, con su propio sudor, tal como yo lo hice cuando me quedé viuda. Lo único que estoy haciendo hoy es recuperar mi pasado. Estoy recuperando cada hora de sueño que perdí, cada peso que ahorré, cada sacrificio que hice y que ustedes decidieron tirar a la basura. Emiliano se agarró el pelo con desesperación, casi llorando. Pero mamá, piensa en la gente, piensa en el qué dirán. Hay 300 personas ahí adentro, mis socios, los amigos de Lucía. Mi reputación se va a ir al suelo. Mi honor, mamá. Me estás quitando mi honor frente a todos. Solté una risa breve, triste y seca. La palabra honor sonaba ridícula en su boca. ¿Honor? ¿De qué honor me hablas, hijo? El honor no se compra con fiestas caras ni se pierde porque se cancele un banquete. El honor se pierde cuando ves que alguien humilla a tu madre en la puerta de un edificio y tú te quedas callado arreglándote el moño. Ahí fue donde perdiste tu honor, Emiliano. No ahora. Ahora solo estás perdiendo el dinero que servía para tapar tu falta de vergüenza. Emiliano se quedó mudo. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. La verdad le pegó más fuerte que cualquier insulto. Sabía que yo tenía razón. Lucía intentó atacar de nuevo, desesperada al ver que su marido se derrumbaba. Eres una bruja. Ojalá te mueras sola con tu dinero. Tal vez mueras sola. Lucía, respondí sin alterarme. Pero moriré tranquila. Y dormiré en mi propia casa, no en el asilo barato a donde tú querías mandarme para quedarte con mi vestidor. La cara de Lucía se puso blanca como el papel. Se dio cuenta de que yo lo sabía todo. De que su plan maestro, ese que discutieron en la intimidad de mi departamento, había sido su sentencia. Sube el vidrio, Arturo. Vámonos. El motor del coche rugió suavemente. El cristal empezó a subir, borrando sus caras, silenciando sus gritos, cortando el último hilo que me unía a esa farsa. No. Mamá. Espera, gritó Emiliano, golpeando el vidrio una última vez. Débilmente. Arturo aceleró. El auto se movió hacia adelante, obligándolos a apartarse para no ser atropellados. Me giré un poco para mirar por la ventanilla trasera. La imagen que vi se me quedará grabada para siempre, no como un trauma, sino como un recordatorio de la justicia divina. Emiliano estaba de rodillas en el asfalto, con la cabeza baja, derrotado. Y Lucía. Lucía intentó correr detrás del coche unos metros más, gritando insultos que ya no podía escuchar, pero tropezó. Su vestido de novia, ese vestido importado de encaje francés que costó una fortuna, ese vestido que no quería que yo tocara para no ensuciarlo con mi olor a mercado, cayó pesadamente sobre un charco de agua sucia y aceite de motor que había en el bache del estacionamiento. La tela blanca y pura se empapó de lodo negro al instante. Ahí estaba su gran noche. Ahí estaba su superioridad. Tirada en un charco de grasa en un estacionamiento oscuro, me acomodé en el asiento y miré hacia el frente, hacia la carretera abierta que se extendía ante nosotros. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no la limpié. Era la última lágrima que derramaría por ellos. Mañana sería otro día. Mañana tendría que ir al mercado, hablar con mis proveedores, seguir trabajando, pero mañana, por primera vez en 30 años, trabajaría solo para mí. El invierno llegó y se fue, pero por primera vez en muchos años no sentí el frío calándome los huesos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que lo que realmente cura es la paz mental. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el estacionamiento.
6 meses desde que decidí dejar de ser la cartera de mi hijo para volver a ser yo misma, Rosalía Montoya. Mi vida dio un giro que ni yo misma esperaba. Con el dinero que recuperé de la cancelación del banquete, esos miles de pesos que iban a terminar en la basura o en el estómago de gente que me despreciaba, hice algo que no hacía desde que era una muchacha. Pensé en mí. Me fui a Cancún. Sí, yo, la vieja del mercado. Me senté frente al mar Caribe, hundí mis pies cansados en la arena blanca y dejé que el sol me quemara la piel. Pero esta vez, por placer y no por trabajo. Al regresar, no me encerré en mi casa a llorar la ausencia de mi hijo. Me inscribí en el club de la tercera edad de la colonia. Ahora, mis tardes ya no se tratan de esperar junto al teléfono una llamada que nunca llega. Ahora mis tardes están llenas de partidas de dominó, de clases de danzón y de tejer chambritas que donamos al orfanato local. He descubierto que tengo amigas, mujeres que, como yo, dieron todo y se quedaron con poco, pero que ahora estamos aprendiendo a reírnos de nuevo. Duermo tranquila, como lo que se me antoja, y nadie me critica si mi casa huele a guiso o a flores. De Emiliano supe cosas, porque en este mundo las malas noticias vuelan más rápido que el viento. La justicia poética, le dicen. Yo le llamo aprender a vivir, como era de esperarse. El gran amor de Lucía duró lo que dura un suspiro en un huracán. En cuanto el banco bloqueó las cuentas y el abogado Arturo ejecutó la orden de desalojo del departamento de Polanco, la princesa se quitó la corona. No aguantó ni una semana de vivir en la incertidumbre financiera. Dicen que hizo sus maletas, le gritó a Emiliano que era un fracasado y se fue a buscar a otro incauto con la cartera llena que pudiera mantener sus caprichos. El divorcio ni siquiera fue necesario, porque nunca llegaron a firmar el acta. Se fue como llegó, vacía. Para Emiliano, el golpe fue mucho más duro. Sin mi firma avalando sus créditos, su empresa de importaciones colapsó como un castillo de naipes. Los proveedores le exigieron pagos que él no tenía. Tuvo que declarar la quiebra. Perdió el coche del año, perdió la oficina y, lo más doloroso para él, perdió su estatus. Sus amigos, esos que bebían su whisky y se reían de mis regalos humildes, dejaron de contestarle el teléfono en cuanto supieron que ya no había dinero para invitar las rondas. Ahora, mi hijo conoce la realidad que yo viví tantos años. Me contaron que consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos en el centro. Gana el sueldo base más comisiones y tiene que estar parado 10 horas al día, aguantando a clientes groseros que lo miran por encima del hombro, tal como Lucía me miraba a mí. Vive en un cuarto de azotea, en una colonia popular, lejos del lujo de Polanco. Es un cuarto pequeño, con techo de lámina que suena fuerte cuando llueve y donde el frío se mete sin pedir permiso. Pero el momento que más me estrujó el corazón, aunque me mantuve firme en mi decisión de no intervenir, fue la pasada Nochebuena. Era 24 de diciembre. Yo estaba cenando romeritos y bacalao con mis compañeras del club, riéndonos y brindando con sidra. Me sentía acompañada y querida, pero mi mente, inevitablemente, voló hacia él. Supe después, por un conocido en común, cómo pasó Emiliano su Navidad. Estaba solo en ese cuarto de azotea. No había árbol, no había regalos y, por supuesto, no había nadie a su lado. Esa noche, el gran empresario que se avergonzaba de su madre verdulera tuvo que cenar un vaso de sopa instantánea, de esas que venden en la tienda de la esquina. Me lo imagino sentado en la orilla de su catre, sosteniendo ese vaso de unicel con agua caliente y fideos aguados. Me imagino el vapor golpeándole la cara y el silencio de su cuarto aplastándolo. Y estoy segura de que, en ese momento, con el sabor químico de la sopa en la boca, se acordó de mí. Se tuvo que haber acordado de las Navidades en mi casa, del olor a ponche de frutas que inundaba la cocina desde la mañana, del mole poblano espeso y oscuro, hecho con chocolate y chiles tostados a mano que yo le servía en plato grande. Se acordó de los tamales calientitos y de mi voz diciéndole: «Come más, mijo, que estás muy flaco». Esa noche, comiendo su sopa de 10 pesos, Emiliano entendió por fin que la riqueza no estaba en los manteles de lino ni en los cubiertos de plata. Entendió que el verdadero lujo era el amor incondicional de una madre que se levantaba de madrugada para cocinarle. Probó el sabor de la soledad. Y esa soledad sabía a sal y a arrepentimiento. Me dolió imaginarlo así. Claro que me dolió. Soy su madre. Y eso nunca se quita.
Pero sabía que si corría a rescatarlo, si iba y le llevaba un tupper con comida caliente, le estaría robando la lección más importante de su vida. Tenía que dejarlo sentir el hambre y el frío para que aprendiera a valorar el calor y el pan. Así, pasaron 6 meses. Yo floreciendo en mi otoño y él sobreviviendo en su invierno. Hasta que un día, mi teléfono sonó. No era el abogado. No era del banco. Era un número desconocido. Pero mi corazón supo de inmediato quién estaba del otro lado de la línea. Nos citamos un domingo por la tarde en la vieja nevería del parque, esa que tiene las sillas de metal despintadas y donde solía llevarlo cuando era un niño y se sacaba buenas calificaciones. Llegué 10 minutos antes. Pedí mi mesa de siempre, junto a la ventana, y esperé. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, no por miedo, sino por esa ansiedad que solo una madre conoce cuando va a ver a un hijo después de la tormenta. Cuando la campana de la puerta sonó, levanté la vista. Casi no lo reconozco. El hombre que entró no era el empresario arrogante de traje italiano que me dio la espalda en su boda. El hombre que caminaba hacia mí arrastrando los pies parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Estaba flaco, muy flaco. Su ropa, una camisa sencilla y unos pantalones de mezclilla, estaba limpia pero desgastada. Ya no había reloj de oro en su muñeca ni zapatos brillantes. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían ese brillo de soberbia. Estaban apagados, hundidos en unas ojeras profundas que contaban historias de noches sin dormir y preocupaciones reales. Se sentó frente a mí sin decir palabra. No pidió nada, solo se quedó mirando sus manos. Esas manos que antes eran suaves y que ahora tenían pequeños cortes y callos, marcas de su nuevo trabajo cargando cajas en la tienda. «Hola, mamá», dijo en un susurro. Su voz se quebró en la última sílaba. «Hola, Emiliano», respondí tranquila. Hubo un silencio largo. Él levantó la cara y vi que estaba llorando. No era un llanto de berrinche como los que hacía antes cuando quería dinero. Era un llanto silencioso, de vergüenza pura. «Perdóname», dijo. «No vengo a pedirte nada. Te lo juro. No quiero dinero. No quiero la casa. Solo quería verte para decirte que tenías razón. En todo. Fui un estúpido. Fui un mal hijo. Dejé que la ambición me pudriera el alma y te traté como si no fueras nadie. Y ahora que estoy solo, ahora que nadie me contesta el teléfono, me doy cuenta de que tú eras la única que me quería de verdad». Lo dejé hablar. Dejé que sacara todo ese veneno que tenía adentro. Cuando terminó, extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Apreté sus dedos rasposos. «Te perdono, hijo. Claro que te perdono. Eres mi sangre y eso no cambia nunca». Él apretó mi mano con fuerza, como si fuera un náufrago agarrándose a una tabla. «¿Puedo volver a casa, mamá?», preguntó con esperanza. «Prometo que haré todo lo que digas». Retiré mi mano suavemente pero con firmeza. Lo miré a los ojos con todo el amor del mundo, pero también con toda la determinación de la mujer nueva que soy. «No, Emiliano. No puedes volver». «¿Por qué?». «Porque si vuelves a mi casa, a mi mesa y a mi protección, nunca vas a dejar de ser un niño. Te perdono como madre, pero como mujer me respeto demasiado para volver a criar a un hombre de 30 años. Ya te di las herramientas una vez y las tiraste. Ahora tienes que forjar tus propias herramientas. Pero no tengo nada, sollozó. Tienes vida, tienes salud y tienes esas manos que por fin están aprendiendo lo que es el trabajo duro. Eso es más de lo que yo tenía cuando tu padre murió. Levántate, Emiliano. Levántate como un hombre de verdad, no como el muñeco de aparador que eras. Paga tus deudas, vive en tu cuartito, come tus sopas, y cuando hayas construido algo tuyo, aunque sea pequeño, entonces ven a buscarme. Ahí estaré, orgullosa de ti». Emiliano bajó la cabeza, asimilando el golpe. Sabía que yo no iba a ceder. Hice una seña al mesero. «Joven, 2 helados de chocolate, por favor». Cuando llegaron las copas de helado, vi una chispa de la infancia en los ojos de mi hijo. Comimos en silencio, saboreando el dulce amargo del chocolate, compartiendo un momento de paz en medio de las ruinas de nuestra vieja relación. Fue la mejor comida que hemos tenido en años. Cuando terminamos, pedí la cuenta. El mesero dejó el papelito sobre la mesa. Saqué mi monedero, conté las monedas exactas para mi helado y las puse sobre la mesa. Empujé el ticket suavemente hacia el lado de Emiliano. «Hoy, cada quien paga lo suyo, hijo. Es la primera lección de tu nueva vida». Emiliano miró el ticket,
luego las monedas, y finalmente me miró a mí. Asintió, secándose las lágrimas, sacó su cartera vieja, contó sus propios pesos y completó el pago. Gracias, mamá, dijo. Y esta vez lo dijo en serio. Me levanté, le di un beso en la frente y salí de la nevería sin mirar atrás. Al cruzar la puerta, el aire fresco de la tarde me llenó los pulmones. No sentí culpa, no sentí pena. Sentí una libertad inmensa. Había recuperado mi vida, y al dejarlo caer, le había dado a mi hijo la oportunidad de recuperar la suya. Y ahora, amiga mía, amigo mío que me has escuchado hasta el final, quiero dejarte este pensamiento, de corazón a corazón. A ti, que eres madre, entiende que amar no significa resolver. Amar a veces significa dejar que se rompan la cara contra el suelo para que aprendan a levantarse. No seas las alas de tus hijos para siempre, porque entonces nunca fortalecerán sus propias piernas. Y por favor, nunca, nunca entregues tu patrimonio ni tu dignidad a cambio de un poco de cariño. Tu vejez es sagrada, y tu techo es tu castillo. Cuídalo. A ti, que eres hijo, no dejes que el brillo del dinero te deje ciego. Las esposas y los maridos pueden ir y venir, los amigos de fiesta desaparecen cuando se acaba el alcohol, pero la madre que te limpió los mocos y te dio de comer cuando no había nada, esa es única. No la cambies por una imagen social. La imagen se borra, pero el remordimiento de haber sido un mal hijo te persigue hasta la tumba. Y sobre la avaricia, recuerden esto. La avaricia es como beber agua salada. Entre más tomas, más sed te da. Crees que te está salvando, pero en realidad te está matando por dentro. Lucía quería todo, y se quedó sin nada. Emiliano quería aparentar, y terminó siendo lo que más despreciaba. Yo soy Rosalía Montoya. Fui verdulera, fui viuda, fui madre abnegada, y fui víctima. Pero hoy solo soy una mujer libre. Y créanme, ese es el título más valioso que tengo. Gracias por escuchar mi historia. ¿Y ustedes, mi gente? ¿Qué piensan de la decisión final de doña Rosalía? ¿Creen que fue demasiado dura al dejar que Emiliano pagara su propio helado y enfrentara la vida solo? ¿O hubieran hecho exactamente lo mismo si estuvieran en sus zapatos? Por favor, ábranme su corazón y compartan sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Créanme que me tomo el tiempo de leer cada palabra que escriben, porque sus opiniones son el alma de este canal. Si esta historia les movió algo por dentro o los hizo reflexionar, no olviden regalarme un me gusta. Compartan este video con sus seres queridos, especialmente con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Y suscríbanse al canal activando la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia. Esto es Historias del Suspiro, donde usamos los relatos para caminar juntos a través de los años, buscando siempre recuperar la paz y la fuerza que todos llevamos en el alma.